El enigma del diario escondido. Un chico descubre un secreto de su escuela que deja a todos en pánico. Era un día soleado en el patio de la escuela, pero algo en el aire parecía diferente. El canto de los pájaros sonaba con un eco inusual, como si el viento susurrara secretos olvidados. Gabriel, un chico tímido de 12 años, se sentó bajo el viejo árbol de la entrada, ese que todos evitaban con desconfianza. Sus ramas retorcidas parecían cargar con el peso de historias sin contar. Mientras los demás niños jugaban y reían, él se sintió atraído por algo en el suelo. Así inició su emocionante aventura. Gabriel comenzó a cavar, sus manos temblorosas, llenándose de tierra. De repente, sus dedos tocaron algo duro. Con un último esfuerzo, sacó un diario antiguo, cubierto de polvo y moho, como si hubiera estado allí por siglo. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría. ¡Las páginas! Estaban amarillentas, llenas de una caligrafía temblorosa y desesperada. Ahora estaba en el centro de una historia que prometía más de lo que una niña de su clase podría imaginar. Las palabras revelaban secretos oscuros. Un accidente trágico ocurrido años atrás en esa misma escuela. Un grupo de estudiantes había desaparecido, dejando solo recuerdos vagos y temor. Todo se había silenciado, como si el colegio mismo hubiera hecho un pacto para olvidar. Ciertamente, nadie imaginaba que espectros del pasado acechaban bajo el suelo donde jugaban cada día. Con cada palabra, Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los relatos hablaban de una entidad que había tomado vidas, una sombra que merodeaba entre las risas de sus compañeros. La atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar. No solo la historia lo estaba afectando. Algo más, algo oscuro, parecía haber despertado. Al principio, sus amigos se burlaron de él cuando les contó sobre el diario, pero poco después comenzaron a suceder cosas extrañas. Un grito desgarrador cortó el aire. Los columpios se movían sin viento, sombras danzaban entre los árboles. La diversión se tornó en pánico. Miradas temerosas recorrieron el patio. Los murmullos se convirtieron en gritos. Todos lo buscaban. Querían respuestas sobre lo que había desatado Gabriel. La tensión aumentó cuando él les reveló un detalle que le heló la sangre. La entidad que acechaba el lugar estaba vinculada a su propia familia. La revelación los dejó a todos en shock. ¿Qué era lo que había hecho su abuela? ¿Por qué había guardado tanto silencio sobre la oscuridad que pesaba sobre ellos? Gabriel se encontró ante el abismo. La responsabilidad de descubrir la verdad se hizo pesada. Sus amigos miraban, asustados, y él sabía que había cruzado una línea. No solo arriesgaba su seguridad, el destino de aquellos que amaba pendía de un hilo. ¿Qué era lo que debía hacer ahora? La posibilidad de un sacrificio inimaginable flotaba en el aire, pesando sobre sus corazones. El sol brillaba, pero la sombra se cernía sobre ellos. Gabriel tenía que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a los que amaba. Y lo más aterrador de todo, se preguntaba si era capaz de enfrentar lo que había desenterrado. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Cuando Gabriel, con el diario aún en sus manos temblorosas, miró a sus amigos, sintió que el aire se volvía pesado. Las risas se habían transformado en murmullos nerviosos. Ojos asustados lo observaban, buscando respuestas que él, aún temiendo, sabía debía dar. La entidad, la sombra, es parte de mi familia, susurró. Su voz apenas un hilo. De repente, un grito desgarrador desgarró el silencio. Todos giraron la cabeza hacia el antiguo edificio de la escuela. El sonido parecía venir del interior, resonando como un eco de horrendas memorias. Gabriel sintió que su corazón se detenía. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de sus amigos. El tiempo se detuvo por un momento. Decidido, Gabriel se puso de pie. ¡Debemos entrar! Sus amigos lo miraron, las dudas luchando en sus rostros, pero una intriga palpable comenzaron a atraerlos. Se adentraron en el colegio, cada paso resonando como un tambor en sus corazones. Las paredes parecían mirar, como si conocieran secretos que ellos habían olvidado. Al cruzar la puerta principal, la atmósfera se tornó áspera, casi electrificada. Los pasillos estaban oscuros y había un olor a encierro y polvo. Susurros olvidados flotaban entre la luz tenue, haciendo que sus pieles se erizaran. Gabriel avanzó, guiado por una fuerza desconocida. Al llegar a la sala de clases donde ocurrió el accidente, el aire se volvió aún más frío. Las ventanas estaban agitadas, aunque no había viento, y entonces algo atrapó su atención. Una sombra en la esquina de la habitación. Parecía un contorno humano, pero no podía distinguirlo bien. ¿Lo ven?, preguntó Gabriel, sus ojos fijos en la sombra. Sus amigos se encogieron, asustados. La ansiedad era palpable. Ojos anhelantes esperando algo, algo que nunca había llegado. En un instante, la sombra comenzó a tomar forma. Se giró, revelando un rostro familiar. Gabriel se quedó helado. ¡Era su abuelo! O al menos su silueta. ¿Por qué estás aquí, Gabriel?, preguntó la figura con una voz grave. El tiempo se detuvo. ¡Abuelo!, exclamó Gabriel, la incredulidad calando hondo. El abuelo sonrió de una manera extraña, su rostro devorado por una tristeza profunda. Siempre está de aquí. Los secretos de nuestra familia son más oscuros de lo que piensas. Las palabras retumbaron en la cabeza de Gabriel. ¿Qué quieres decir?, preguntó, el horror comenzando a mezclarse con confusión. El abuelo extendió la mano hacia él, como tratando de tocarlo. La sombra, la entidad, es la razón de nuestras desgracias. Ellos sacrificaron a muchos para que la familia sobreviviera. Las revelaciones lo dejaron atónito. Cada palabra de su abuelo resonaba con un eco sombrío en su mente. De repente, un estallido retumbó por la habitación. Las luces comenzaron a parpadear y el suelo tembló. Gritos llenaron el aire y Gabriel vio que sus amigos estaban
aterrados, intentando encontrar la salida. Las sombras comenzaron a alargarse y a danzar, mientras el miedo convertía el espacio en un caos. ¡Gabriel!, gritó uno de sus amigos, desesperado. Gabriel sintió el peso de sus palabras, pero también la necesidad de saber más. ¿Qué significaba todo esto? ¿Su familia había estado detrás de la oscuridad que acechaba su escuela? ¿Era realmente un sacrificio el que ellos habían hecho? La figura de su abuelo se desvaneció en el aire, dejando a Gabriel atrapado entre una verdad devastadora y el caos que lo rodeaba. La revelación retumbó en su pecho. La sombra no solo era un antiguo secreto, sino parte de su propia herencia. Ahora, los destinos de sus amigos, su propia vida y el secreto mismo de su familia pendían de un hilo. La puerta se cerró detrás de él, con un estruendo. Gabriel se volvió hacia sus amigos, aunque la confusión reinaba en su mente. El compromiso de enfrentar los secretos oscuros ahora se había vuelto irrevocable. En ese momento crítico se preguntaba si realmente estaba preparado para el peso que había desenterrado. Cuando Gabriel se volvió hacia sus amigos, sintió como el pánico llenaba la habitación. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor mientras el caos se extendía. Los gritos de sus compañeros resonaban, pero en su mente solo había un eco. La entidad es parte de mi familia. Había cruzado una línea peligrosa y ya nada podía volver a ser como antes. «Debemos salir de aquí», gritó Tomás, un amigo de toda la vida que temblaba de miedo. Gabriel quería hacerle caso, pero la curiosidad lo mantenía anclado. La figura de su abuelo lo había atrapado y necesitaba respuestas. Sin embargo, antes colegio intentara tragarlos, las luces comenzaron a parpadear violentamente y una risa macabra resonó, llenando el aire con una sensación de terror. «No, no, no», imploró Valeria, su voz semiderrumbada por la desesperación mientras se aferraba a la muñeca de Gabriel. «Esto no puede estar pasando». «Cálmense», intentó gritar Gabriel, aunque su propia voz temblaba. «Tenemos que enfrentar esto juntos». En ese instante, las sombras se arremolinaron en el centro del aula, formando un remolino oscuro. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tremendo miedo le llenó el pecho, pero lo que sucedió a continuación los dejó a todos boquiabiertos. De entre la negrura emergió una figura humana completamente diferente a su abuelo. Era una mujer, con el cabello rizado y un vestido antiguo. Su rostro era vagamente familiar, pero Gabriel no podía colocarla. «¿Mamá?», susurró en voz baja, el horror comenzando a hacer mella en su mente. La mujer sonrió de una manera perturbadora, llena de tristeza y una profunda conexión. «Gabriel, he estado atrapada aquí tanto tiempo», dijo con una voz que resonaba con dolor. Sus amigos retrocedieron, la confusión y el miedo dibujándose en sus rostros. «¿Qué significa esto?», preguntó Valeria, mirándolo a él buscando respuestas. Gabriel estaba paralizado, el corazón latiendo con fuerza. Su madre, desaparecida años atrás, era ahora una parte del misterio que había intentado desentrañar. «Eres tú». «¿Cómo es posible?», balbuceó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «¡El sacrificio!», exclamó la figura, su mirada fija en Gabriel. «Fue nuestro deber. Tu abuelo y yo hicimos un pacto, pero no quiero que tú estés atrapado aquí como nosotros». La sala tembló de nuevo al escuchar esas palabras. La desesperación holmó los corazones de los amigos de Gabriel. «¿Cómo? ¿Por qué? Esto es una locura», gritó Tomás,
mientras la figura de su madre comenzaba a desvanecerse. Tienes que elegir, Gabriel. La sombra puede liberarte, pero eso significa que tendrás que tomar el lugar de otros. Las luces estallaron y Gabriel sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. La figura de su madre fue tragada por la oscuridad, y él se encontró en medio del caos, con su madre y su abuelo ahora ocupando un lugar en su alma. La verdad que había creído conocer se desmoronó como un castillo de naipes. ¿Era su familia la fuente de todo el terror que había vivido? ¿Tenía realmente el poder de cambiar su destino? ¿O iba a repetir los errores del pasado? Mientras sus amigos lo miraban con los ojos llenos de preguntas, Gabriel supo que la decisión de enfrentar la sombra no solo afectaría su vida, sino que también definiría el futuro de aquellos a quienes amaba. «No voy a dejar que esto termine así», exclamó de repente, sintiendo una chispa de determinación en su interior. Pero estaba realmente preparado para el sacrificio que se avecinaba. Las sombras parecían reírse, y él sabía que el camino hacia la verdad apenas comenzaba. Cuando Gabriel se volvió hacia sus amigos, sentía el pánico llenar la habitación. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor, mientras el caos se extendía. Los gritos de sus compañeros resonaban, pero en su mente solo había un eco. La entidad es parte de mi familia. Había cruzado una línea peligrosa, y ya nada podía volver a ser como antes. «¡Debemos salir de aquí!», gritó Tomás, un amigo de toda la vida que temblaba de miedo. Gabriel quería hacerle caso, pero la curiosidad lo mantenía anclado. La figura de su abuelo lo había atrapado y necesitaba respuestas. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la habitación se sacudió. Un estruendo retumbó y el suelo pareció abrirse ante ellos como si el propio colegio intentara tragarlos. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y una risa macabra resonó, llenando el aire con una sensación de terror. «¡No! ¡No! ¡No!», imploró Valeria, su voz semiderrumbada por la desesperación mientras se aferraba a la muñeca de Gabriel. «¡Esto no puede estar pasando!». «¡Cálmense!», intentó gritar Gabriel, aunque su propia voz temblaba. «¡Tenemos que enfrentar esto juntos!». En ese instante, las sombras se arremolinaron en el centro del aula, formando un remolino oscuro. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tremendo miedo le llenó el pecho, pero lo que sucedió a continuación los dejó a todos boquiabiertos. De entre la negrura emergió una figura humana completamente diferente a su abuelo. Era una mujer con el cabello rizado y un vestido antiguo. Su rostro era vagamente familiar, pero Gabriel no podía colocarla. «¿Mamá?», susurró en voz baja, el horror comenzando a hacer mella en su mente. La mujer sonrió de una manera perturbadora, llena de tristeza y una profunda conexión. «Gabriel, he estado atrapada aquí tanto tiempo», dijo con una voz que resonaba con dolor. Sus amigos retrocedieron, la confusión y el miedo dibujándose en sus rostros. «¿Qué significa esto?», preguntó Valeria, mirándolo a él buscando respuestas. Gabriel estaba paralizado, el corazón latiendo con fuerza. Su madre, desaparecida años atrás, era ahora una parte del misterio que había intentado desentrañar. «¿Eres tú? ¿Cómo es posible?», balbuceó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «¡El sacrificio!», exclamó la figura, su mirada fija en Gabriel. «Fue nuestro deber, tu abuelo y yo,
Hicimos un pacto. Pero no quiero que tú estés atrapado aquí como nosotros. La sala tembló de nuevo al escuchar esas palabras. La desesperación colmó los corazones de los amigos de Gabriel. ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Esta es una locura!, gritó Tomás, mientras la figura de su madre comenzaba a desvanecerse. Tienes que elegir, Gabriel. La sombra puede liberarte, pero eso significa que tendrás que tomar el lugar de otros. Las luces estallaron, y Gabriel sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. La figura de su madre fue tragada por la oscuridad, y él se encontró en medio del caos, con su madre y su abuelo ahora ocupando un lugar en su alma. La verdad que había creído conocer se desmoronó como un castillo de naipes. ¿Era su familia la fuente de todo el terror que había vivido? ¿Tenía realmente el poder de cambiar su destino o iba a repetir los errores del pasado? Las luces se apagaron, sumiendo a todos en la más negra oscuridad. Solo se escuchaba el eco de su propia respiración. Pero en medio de aquel silencio aterrador, un sonido distinto emergió. Una risa burlona, aguda y conocida. Gabriel se congeló. Era la risa de Clara, la chica más popular de la escuela, a quien todos admiraban. Pero no podía ser. Clara estaba en una clase de piano en ese momento, o al menos eso creía. De repente, una luz tenue se encendió, iluminando la parte trasera del aula. Clara estaba allí, pero no sola. Junto a ella, una multitud de sombras se arremolinaba, como si le existiera un vínculo con las entidades que siempre les habían asustado. La sonrisa de Clara se tornó fría, como una máscara de pura maldad. ¿Pensaron que solo ustedes eran los elegidos?, exclamó, su voz llevando un eco ominoso. El poder de la sombra no solo se ha transmitido por su familia. Yo también formo parte de esto. El horror se apoderó de Gabriel. Clara, ella que parecía tan perfecta e inocente, todo lo que sabía se desmoronó. La verdad se hizo evidente. Clara debía ser la clave para desatar toda la oscuridad que rodeaba la escuela. Nadie había visto esto venir. Requiere un sacrificio, pero no es nada que no hayamos hecho antes, añadió Clara con un tono burlón, mientras las sombras comenzaron a rodearla con una energía vibrante. Solo lo hago por diversión y para ser la última en pie. No puedes ser parte de esto, gritó Gabriel, el aire enrarecido por el terror, pero su voz se apagó ante la enormidad de la revelación. ¿Por qué no? Este lugar, esta historia es mía tanto como de ustedes, exclamó Clara. Las sombras parecían bailar a su alrededor, cada vez más intensas. Gabriel entendió con horror que esto no era una mera coincidencia. Su destino estaba entrelazado con el de una chica que había creído conocer. El caos creció, y los amigos de Gabriel miraban con ojos desorbitados, esperando respuestas. La sombra estaba más viva que nunca, imponiéndose sobre ellos. ¿Cómo podrían luchar contra algo que había estado oculto a la vista de todos? ¿Era una trampa que había estado en marcha desde siempre? Mientras las sombras se acercaban, Gabriel sintió que la presión crecía en su pecho. ¿Realmente estaban condenados a repetir la historia de sus familias? Sé lo que deben hacer, dijo Clara, y en su voz flotaba una promesa de oscura diversión. Así que, ¿quién será el primer sacrificio? Y mientras la oscuridad consumía todo, Gabriel supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La decisión de enfrentar la sombra no solo afectaría su vida, sino que también redefiniría el futuro de aquellos a quienes amaba. ¿Podría él realmente detener esto antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras parecían reírse,
y él sabía que el camino hacia la verdad apenas comenzaba. Las sombras giraban a su alrededor, y Gabriel sintió que el tiempo se detenía. La risa macabra de Clara resonaba en sus oídos, entremezclándose con los gritos desesperados de sus amigos. ¿Quién será el primer sacrificio?, preguntó de nuevo, su voz llena de un deleite oscuro. El aire estaba pesado de tensión, de incertidumbre. Gabriel miró a sus amigos, el terror reflejado en sus rostros, y supo que no podían dejar que esto sucediera. ¡Clara, no!, gritó. «No puedes hacer esto. No puedes jugar con las vidas de los demás por tu propia diversión». La incredulidad en su voz se mezclaba con la determinación. Pero Clara solo sonreía, su expresión fría y distante. Las sombras parecían moverse como si respondieran a su risa, alzándose con una energía palpable. El caos comenzaba a consumirlos, y entonces, en medio de la negrura, algo extraordinario ocurrió. Un destello de luz brillante iluminó la habitación, casi como un rayo atravesando la oscuridad. Las sombras comenzaron a retroceder. Clara se quedó quieta, sorprendida. Su sonrisa se desvaneció de su rostro. Por un instante, parecía vulnerable. «¿Qué está pasando?», Gabriel sintió el cambio en el ambiente. Era como si una fuerza desconocida estuviera respondiendo a su intento de enfrentarse a la sombra. Se atrevió a dar un paso adelante, dejando atrás su miedo. «Debemos unirnos. Pon tus manos sobre las mías», dijo buscando el apoyo de sus amigos. Ellos, indecisos y aterrados, comenzaron a acercarse. Pero justo cuando estaban a punto de conectarse, una figura emergió del resplandor. Se trataba de una mujer tallada en luz. Gabriel entrecerró los ojos. Era imposible. Pero, ¿mamá? La mujer sonrió tristemente. «Gabriel, eres más fuerte de lo que piensas. La luz puede romper la oscuridad, pero también hay verdades que debes conocer». Las sombras parecieron gritar en desespero, y Gabriel se sintió atrapado entre dos mundos, la luz de su madre y la oscuridad de Clara. «Lo que no sabes», continuó su madre, «es que Clara es parte de nuestra familia». «¿Qué?», exclamó Gabriel, la confusión sacudiendo su mente. Clara no podía ser parte de su familia. «¡Es imposible!», repetía mientras buscaba en los ojos de su madre alguna respuesta. «Tranquilo, Gabriel, todo tiene sentido. Clara es tu prima por parte de la abuela. La oscuridad ha estado en nuestra sangre desde siempre. Ella es la razón por la que todo esto ha sucedido». La voz de su madre resonaba con una mezcla de tristeza y urgencia. La revelación golpeó como un rayo. La culpa, el miedo, todos los secretos nunca contados caían pesadamente en su pecho. Clara, que hasta entonces parecía ser la antagonista, comenzó a temblar. «No, no puede ser», murmuró, como si los nuevos conocimientos la desnudaran frente a ellos. «¿Esto es lo que querías, Clara?», preguntó Gabriel, su voz ahora llena de confrontación. «¿Qué ha llegado a ser el legado de nuestras familias? ¿Por qué no nos lo dijiste?». Las luces se apagaron de nuevo, y el gélido silencio se instaló en la sala. Clara dio un paso atrás, su rostro pálido como un lienzo. «¿Y si no tengo otra opción? Esta sombra es mi única manera de sobrevivir». Sin previo aviso, la habitación comenzó a temblar intensamente. Paredes crujieron, y la oscuridad se arremolinó a su alrededor. Gabriel sintió que el suelo se desvanecía. «¡No!», gritó, extendiendo la mano hacia su madre, buscando su luz, su guía. Pero las sombras se cernían sobre ellos, reclamándolos.
Nosotros podemos vencer esto juntos. El grito de Gabriel resonó en la habitación, pero Clara se había vuelto hacia la sombra, llamándola. El sacrificio estaba a la vista, pero no sabían de qué tipo. ¿Era un sacrificio de vida? ¿De alma? Y entonces, mientras Clara trataba de reclamar la sombra, un ruido ensordecedor retumbó a su alrededor. Un grito atravesado por una profunda desesperación. Las luces titilaron frenéticas, y una sombra más oscura que la noche se abalanzó. La última imagen que Gabriel retuvo fue la de su madre, extendiendo la mano hacia él en una promesa de luz. Y en ese instante comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La verdad no solo definiría sus destinos, podría destruirlos a todos. «No te vayas», susurró Gabriel, mientras la oscuridad lo envolvía. Y Clara, ahora despojada de su fachada, miraba con ojos llenos de pánico, completamente enredada en las garras de su propia herencia. El terror llenó la sala, mientras sus gritos se ahogaban en el silencio aplastante. Podrían enfrentarse a su legado, o estaban condenados a ser devorados por las sombras que habían despertado. Las sombras giraban a su alrededor, y Gabriel sintió que el tiempo se detenía. La risa macabra de Clara resonaba en sus oídos, entremezclándose con los gritos desesperados de sus amigos. «¿Quién será el primer sacrificio?», preguntó de nuevo, su voz llena de un deleite oscuro. El aire estaba pesado de tensión, de incertidumbre. Gabriel miró a sus amigos, el terror reflejado en sus rostros, y supo que no podían dejar que esto sucediera. «¡Clara, no!», gritó. «No puedes hacer esto. No puedes jugar con las vidas de los demás por tu propia diversión». La incredulidad en su voz se mezclaba con la determinación, pero Clara solo sonreía, su expresión fría y distante. Las sombras parecían moverse como si respondieran a su risa, alzándose con una energía palpable. El caos comenzaba a consumirlos. Y entonces, en medio de la negrura, algo extraordinario ocurrió. Un destello de luz brillante iluminó la habitación, casi como un rayo atravesando la oscuridad. Las sombras comenzaron a retroceder. Clara se quedó quieta, sorprendida. Su sonrisa se desvaneció de su rostro. Por un instante parecía vulnerable. «¿Qué está pasando?». Gabriel sintió el cambio en el ambiente. Era como si una fuerza desconocida estuviera respondiendo a su intento de enfrentarse a la sombra. Se atrevió a dar un paso adelante, dejando atrás su miedo. «Debemos unirnos. Pon tus manos sobre las mías», dijo, buscando el apoyo de sus amigos. Indecisos y aterrados, comenzaron a acercarse. Pero justo cuando estaban a punto de conectarse, las sombras se arremolinaron y una figura emergió del resplandor. Se trataba de una mujer tallada en luz. Gabriel entrecerró los ojos. «¡Era imposible!». «¿Pero, mamá?». La mujer sonrió tristemente. «Gabriel, eres más fuerte de lo que piensas. La luz puede romper la oscuridad, pero también hay verdades que debes conocer». Las sombras parecieron gritar en desespero, y Gabriel se sintió atrapado entre dos mundos, la luz de su madre y la oscuridad de Clara. «Lo que no sabes», continuó su madre, «es que Clara es parte de nuestra familia». «¿Qué?», exclamó Gabriel, la confusión sacudiendo su mente. Clara no podía ser parte de su familia. «¡Es imposible!», repetía mientras buscaba en los ojos de su madre alguna respuesta. «Tranquilo, Gabriel. Todo tiene sentido. Clara es tu prima por parte de la abuela. La oscuridad ha estado en nuestra sangre desde siempre. Ella es la razón por la que todo esto ha sucedido». La voz de su madre resonaba con una mezcla de tristeza y urgencia. La revelación golpeó como un rayo.
La culpa, el miedo, todos los secretos, nunca contados, caían pesadamente en su pecho. Clara, que hasta entonces parecía ser la antagonista, comenzó a temblar. «No, no puede ser», murmuró, como si los nuevos conocimientos la desnudaran frente a ellos. «¿Esto es lo que querías, Clara?», preguntó Gabriel, su voz ahora llena de confrontación. «¿Qué ha llegado a ser el legado de nuestras familias? ¿Por qué no nos lo dijiste?». Las luces se apagaron de nuevo y el gélido silencio se instaló en la sala. Clara dio un paso atrás, su rostro pálido como un lienzo. «¿Y si no tengo otra opción? Esta sombra es mi única manera de sobrevivir». Sin previo aviso, la habitación comenzó a temblar intensamente. Paredes crujieron y la oscuridad se arremolinó a su alrededor. Gabriel sintió que el suelo se desvanecía. «¡No!», gritó, extendiendo la mano hacia su madre, buscando su luz, su guía. Pero las sombras se cernían sobre ellos, reclamándolos. «¡Nosotros podemos vencer esto juntos!». El grito de Gabriel resonó en la habitación. Pero Clara se había vuelto hacia la sombra, llamándola. El sacrificio estaba a la vista, pero no sabían de qué tipo. ¿Era un sacrificio de vida? ¿De alma? Y entonces, mientras Clara trataba de reclamar la sombra, un ruido ensordecedor retumbó a su alrededor. Un grito atravesado por una profunda desesperación. Las luces titilaron frenéticas y una sombra más oscura que la noche se abalanzó. La última imagen que Gabriel retuvo fue la de su madre extendiendo la mano hacia él en una promesa de luz. Y, en ese instante, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La verdad no solo definiría sus destinos, podría destruirlos a todos. «¡No te vayas!», susurró Gabriel, mientras la oscuridad lo envolvía. Pero justo entonces lo indescriptible ocurrió. El suelo bajo sus pies se abrió de par en par, revelando una caverna oscura. Todo se hundió en el abismo, y antes de que pudiera asimilarlo, un estruendo y clarapuchas cascos resonó. La caverna estaba viva, palpitante con una energía desconocida. Gabriel se encontró cayendo, y su madre, Clara y sus amigos lo seguían, atrapados en el torbellino de sombras. Más inquietante aún fue lo que vieron al caer. Seres etéreos, almas atormentadas, emergieron de la oscuridad. Sus rostros eran familiares, un grupo de jóvenes, mirando con ojos llenos de dolor. «¿Gabriel?», dijo uno, su voz desgarrada. «No puedes permitir que esto continúe. Recuerda quién eres». «¡No, no puede ser!», Gabriel gritó, dando un paso atrás. Pero las sombras de sus amigos se arremolinaron a su alrededor, y se dio cuenta de quién realmente se había llevado a su madre. Lo impactante fue la revelación de que había un traidor, uno que había utilizado a su familia como peones en este juego de horror. «Clara», pensó, con el corazón en la garganta. ¿Podía ser que ella no solo formara parte de la historia, sino que la hubiera manipulado desde el principio? La figura que había hecho su aparición antes ahora se alzó. El abuelo de Gabriel, una sombra de su antiguo yo. «Esto es solo el comienzo, Gabriel. Las sombras de tu familia no siempre buscan lo que crees. A veces el verdadero sacrificio llega de aquellos que amas». Todo se tambaleó sobre su eje, y mientras las sombras lo rodeaban, Gabriel comprendió que su realidad estaba a punto de cambiar para siempre. Si quería salvar a sus amigos y romper el ciclo,
Tendría que hacer algo que jamás imaginó. ¿Sería él el siguiente? Las sombras giraban a su alrededor, y Gabriel sintió que el tiempo se detenía. La risa macabra de Clara resonaba en sus oídos, entremezclándose con los gritos desesperados de sus amigos. ¿Quién será el primer sacrificio?, preguntó de nuevo, su voz llena de un deleite oscuro. El aire estaba pesado de tensión. Gabriel miró a sus amigos, el terror reflejado en sus rostros, y supo que no podían dejar que esto sucediera. «¡Clara, no!», gritó. «No puedes hacer esto. No puedes jugar con las vidas de los demás por tu propia diversión». La incredulidad en su voz se mezclaba con la determinación. Pero Clara solo sonreía, su expresión fría y distante. Las sombras parecían moverse como si respondieran a su risa, talzándose con energía palpable. El caos comenzaba a consumirlos. Y entonces, en medio de la negrura, algo extraordinario ocurrió. Un destello de luz brillante iluminó la habitación, como un rayo atravesando la oscuridad. Las sombras comenzaron a retroceder. Clara se quedó quieta, sorprendida. Su sonrisa se desvaneció, pareciendo vulnerable. ¿Qué está pasando? Gabriel sintió el cambio en el ambiente. Era como si una fuerza desconocida estuviera respondiendo a su intento de enfrentarse a la sombra. Se atrevió a dar un paso adelante, dejando atrás su miedo. «Debemos unirnos. Pon tus manos sobre las mías», dijo, buscando el apoyo de sus amigos. Ellos, indecisos y aterrados, comenzaron a acercarse. Pero justo cuando estaban a punto de conectarse, las sombras se arremolinaron y una figura emergió del resplandor. Era una mujer tallada en luz. Gabriel entrecerró los ojos. Era imposible, pero... «¿Mamá?». La mujer sonrió tristemente. «Gabriel, eres más fuerte de lo que piensas. La luz puede romper la oscuridad, pero también hay verdades que debes conocer». Las sombras parecieron gritar en desespero, y Gabriel se sintió atrapado entre dos mundos, la luz de su madre y la oscuridad de Clara. «Lo que no sabes», continuó su madre, «es que Clara es parte de nuestra familia». «¿Qué?», exclamó Gabriel, la confusión sacudiendo su mente. «Es imposible», mientras buscaba en los ojos de su madre alguna respuesta. «Tranquilo, Gabriel, todo tiene sentido. Clara es tu prima, por parte de la abuela. La oscuridad ha estado en nuestra sangre desde siempre. Ella es la razón por la que todo esto ha sucedido». La voz de su madre resonaba con una mezcla de tristeza y urgencia. La revelación golpeó como un rayo. La culpa, el miedo, todos los secretos nunca contados caían pesadamente en su pecho. Clara, que hasta entonces parecía ser la antagonista, comenzó a temblar. «No, no puede ser», murmuró, como si los nuevos conocimientos la desnudaran frente a ellos. «¿Esto es lo que querías, Clara?», preguntó Gabriel, su voz ahora llena de confrontación. «¿Qué ha llegado a ser el legado de nuestras familias? ¿Por qué no nos lo dijiste?». Las luces se apagaron de nuevo y el gélido silencio se instaló en la sala. Clara dio un paso atrás, su rostro pálido como un lienzo. «¿Y si no tengo otra opción? Esta sombra es mi única manera de sobrevivir». Sin previo aviso, la habitación comenzó a temblar intensamente. Paredes crujieron y la oscuridad se arremolinó a su alrededor. Gabriel sintió que el suelo se desvanecía. «¡No!», gritó, extendiendo la mano hacia su madre, buscando su luz, su guía. Pero las sombras se cernían sobre ellos, reclamándolos. «Nosotros podemos vencer esto juntos». El grito de Gabriel resonó en la habitación. Pero Clara
se había vuelto hacia la sombra, llamándola. El sacrificio estaba a la vista, pero no sabían de qué tipo. Era un sacrificio de vida, de alma. Y entonces, mientras Clara trataba de reclamar la sombra, un ruido ensordecedor retumbó a su alrededor. Un grito atravesado por una profunda desesperación. Las luces titilaron frenéticas y una sombra más oscura que la noche se abalanzó. La última imagen que Gabriel retuvo fue la de su madre extendiendo la mano hacia él en una promesa de luz. Pero, antes de que lo absorbiera todo, un estruendo aún más aterrador resonó como un tambor, y Gabriel sintió un empujón violento. De repente, la figura de Clara se desvaneció, y ante él apareció una imagen alucinante. La verdadera esencia de la sombra, atacándolos con una fuerza imparable. Era una masa de gritos y lamentos, susurros de alumnos perdidos, almas atrapadas en su desesperación. Gabriel miró atónito. «¡Es todo real!», se dio cuenta. «¿Qué está pasando?». La sombra tomó forma, comenzando a eclipsar todo. Era un ente oscuro, pulsante, como si alimentara sus miedos a cada grito. «¿Soy como tú?», llegó a balbucear. Y fue entonces que Gabriel sintió un profundo escalofrío. Todo tuvo sentido en un instante. La sombra era el legado de su familia, la esencia de lo que siempre había vivido oculto, una maldición que se arrastraba de generación en generación. No era solo un espectro, era su propia sangre. «¡No! ¡Esto no puede ser!». La revelación retumbó en su cabeza como un eco interminable. Clara, ella no sabe. Pero antes que pudiera terminar su pensamiento, la sombra resonó con fuerza. «Te he estado esperando, Gabriel. A ti y a tu familia. El sacrificio es necesario, y lamentablemente tu espíritu es el más fuerte». Las luces parpadearon, y después se apagaron nuevamente. Gabriel se sintió caer en un abismo terrible, y su mente se nubló con preguntas. ¿Soy parte de esto? ¿Es posible que yo sea lo que siempre temí? ¿Qué significa ser familia de un monstruo? Los gritos de sus amigos se desvanecieron, y con ellos toda la noción de salvación. «No hay escapatoria», murmuró su madre desde las sombras. «El sacrificio ya ha comenzado». Gabriel se quedó petrificado. Tenía que enfrentarse a lo que había descubierto, a la verdad oscura de su linaje. Pero ¿realmente era él el héroe o el verdadero monstruo? ¿Qué haría al final? Las sombras giraban a su alrededor, y Gabriel sintió que el tiempo se detenía. La risa macabra de Clara resonaba en sus oídos, entremezclándose con los gritos desesperados de sus amigos. «¿Quién será el primer sacrificio?», preguntó de nuevo, su voz llena de un deleite oscuro. El aire estaba pesado de tensión. Gabriel miró a sus amigos, el terror reflejado en sus rostros, y supo que no podían dejar que esto sucediera. «¡Clara, no!», gritó. «No puedes hacer esto. No puedes jugar con las vidas de los demás por tu propia diversión». La incredulidad en su voz se mezclaba con la determinación, pero Clara solo sonreía, su expresión fría y distante. Las sombras parecían moverse como si respondieran a su risa, alzándose con energía palpable. El caos comenzaba a consumirlos. Y entonces, en medio de la negrura, algo extraordinario ocurrió. Un destello de luz brillante iluminó la habitación, como un rayo atravesando la oscuridad. Las sombras comenzaron a retroceder. Clara se quedó quieta, sorprendida. Su sonrisa se desvaneció, pareciendo vulnerable.
¿Qué está pasando? Gabriel sintió el cambio en el ambiente. Era como si una fuerza desconocida estuviera respondiendo a su intento de enfrentarse a la sombra. Se atrevió a dar un paso adelante, dejando atrás su miedo. «Debemos unirnos. Pon tus manos sobre las mías», dijo, buscando el apoyo de sus amigos. Ellos, indecisos y aterrados, comenzaron a acercarse. Pero justo cuando estaban a punto de conectarse, las sombras se arremolinaron y una figura emergió del resplandor. Era una mujer tallada en luz. Gabriel entrecerró los ojos. Era imposible, pero ¿mamá? La mujer sonrió tristemente. Gabriel, eres más fuerte de lo que piensas. La luz puede romper la oscuridad, pero también hay verdades que debes conocer. Las sombras parecieron gritar en desespero y Gabriel se sintió atrapado entre dos mundos, la luz de su madre y la oscuridad de Clara. Lo que no sabes, continuó su madre, es que Clara es parte de nuestra familia. ¿Qué? Exclamó Gabriel, la confusión sacudiendo su mente. Es imposible, repetía mientras buscaba en los ojos de su madre alguna respuesta. Tranquilo, Gabriel. Todo tiene sentido. Clara es tu prima, por parte de la abuela. La oscuridad ha estado en nuestra sangre desde siempre. Ella es la razón por la que todo esto ha sucedido. La voz de su madre resonaba con una mezcla de tristeza y urgencia. La revelación golpeó como un rayo. La culpa, el miedo, todos los secretos nunca contados caían pesadamente en su pecho. Clara, que hasta entonces parecía ser la antagonista, comenzó a temblar. «No, no puede ser», murmuró, como si los nuevos conocimientos la desnudaran frente a ellos. «¿Esto es lo que querías, Clara?», preguntó Gabriel, su voz ahora llena de confrontación. «¿Qué ha llegado a ser el legado de nuestras familias? ¿Por qué no nos lo dijiste?». Las luces se apagaron de nuevo y el gélido silencio se instaló en la sala. Clara dio un paso atrás, su rostro pálido como un lienzo. «¿Y si no tengo otra opción? Esta sombra es mi única manera de sobrevivir». Sin previo aviso, la habitación comenzó a temblar intensamente. Paredes crujieron y la oscuridad se arremolinó a su alrededor. Gabriel sintió que el suelo se desvanecía. «¡No!», gritó, extendiendo la mano hacia su madre, buscando su luz, su guía. Pero las sombras se cernían sobre ellos, reclamándolos. «Nosotros podemos vencer. Esto juntos». El grito de Gabriel resonó en la habitación. Pero Clara se había vuelto hacia la sombra, llamándola. El sacrificio estaba a la vista, pero no sabían de qué tipo. ¿Era un sacrificio de vida? ¿De alma? Y entonces, mientras Clara trataba de reclamar la sombra, un ruido ensordecedor retumbó a su alrededor. Un grito atravesado por una profunda desesperación. Las luces titilaron frenéticas, y una sombra más oscura que la noche se abalanzó. La última imagen que Gabriel retuvo fue la de su madre extendiendo la mano hacia él, en una promesa de luz. Pero antes de que pudieran ser devorados por la oscuridad, un rugido atronador llenó el aire. Sacudiendo cada rincón de la habitación, las sombras se dividieron y de la oscuridad emergió una figura imponente. Era el director de la escuela, el mismo que había estado tan enigmático sobre los secretos del colegio. «¡Detente!», gritó, su voz reverberando por las paredes. El ambiente cambió instantáneamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, desconcertada, mientras el director se acercaba con determinación. La atmósfera se cargaba de intensidad y todos quedaron paralizados.
atónitos. Tienes que comprender lo que está en juego, Clara. Es más grave de lo que crees, gritó, mirando a Gabriel. Este edificio es un portal, una frontera entre este mundo y el siguiente. Y tú, Gabriel, eres la clave. El rostro de Gabriel se llenó de confusión. ¿La clave? ¿De qué estás hablando? Tu familia no solo ha cargado con un legado de sombras, han protegido un secreto. Eres el último portador de un poder ancestral, uno que puede cerrarlo para siempre o abrirlo. ¿Pero qué significa todo esto? La desesperación apretó el pecho de Gabriel. Vio cómo las sombras lo miraban, esperando su reacción. Tienes que decidir, continuó el director. Una decisión que cambiará todo. Tu sacrificio podría llevar a todos a la libertad, pero también podría llevar a la destrucción. De repente, la figura espectral de su madre atravesó la sala, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y esperanza. Gabriel, no podemos dejar que esto ocurra. La familia ha estado a cargo de este secreto durante generaciones. ¿Te imaginas lo que podría liberar? ¿Liberar qué?, preguntó nuevamente, sintiendo que el peso de la verdad lo aplastaba. Pero antes de recibir respuesta, un grito resonó entre las sombras. Una figura familiar surgió. Era su hermano menor, David, que había desaparecido hace años, perdido en un juego peligroso de sacrificio. ¡Gabriel! ¡Ayúdame!, chilló David, extendiendo sus manos hacia él, su voz llena de terror. «No puedo estar aquí. Esta sombra me atrapa». El mundo se paralizó. Gabriel sintió un nudo en la garganta, horror y reconocimiento chocando en su pecho. «David, no», pensó con desesperación. «¿Quién eres realmente, Gabriel?», susurró Clara, ahora desplazada por el caos. «¿Qué harás? ¿Salvarás a tu hermano o cerrarás el portal?». Las luces de la habitación titilaron de manera frenética, llenando el aire de una intensa presión. Gabriel se sintió ante la encrucijada más difícil de su vida. Todo lo que conocía, toda la verdad, se desmoronaba. La oscuridad y la luz bailaban a su alrededor, mientras la figura de su hermano lo llamaba, empujándolo hacia una elección imposible. ¿Podría salvar a su hermano sin condenar a los demás? ¿Era realmente él el elegido para acabar con esto, o el culpable de todo? La pesada sombra se cernía, amenazando con engullirlo todo en la desesperación. Las sombras giraban a su alrededor, y Gabriel sintió que el tiempo se detenía. La risa macabra de Clara resonaba en sus oídos, entremezclándose con los gritos desesperados de sus amigos. «¿Quién será el primer sacrificio?», preguntó de nuevo, su voz llena de un deleite oscuro. El aire estaba pesado, de tensión. Gabriel miró a sus amigos, el terror reflejado en sus rostros, y supo que no podían dejar que esto sucediera. «Clara, no», gritó. «No puedes hacer esto. No puedes jugar con las vidas de los demás por tu propia diversión». La incredulidad en su voz se mezclaba con la determinación. Pero Clara solo sonreía, su expresión fría y distante. Las sombras parecían moverse como si respondieran a su risa, alzándose con energía palpable. El caos comenzaba a consumirlos. Y entonces, en medio de la negrura, algo extraordinario ocurrió. Destello de luz brillante iluminó la habitación, como un rayo atravesando la oscuridad. Las sombras comenzaron a retroceder. Clara se quedó quieta, sorprendida. Su sonrisa se desvaneció, pareciendo vulnerable. «¿Qué está pasando?». Gabriel sintió el cambio en el ambiente. Era como si una fuerza desconocida estuviera respondiendo a su intento de enfrentarse a la sombra. Se atrevió a dar un paso adelante, dejando atrás su miedo. «¡Debemos
¡Podemos unirnos! Pon tus manos sobre las mías, dijo, buscando el apoyo de sus amigos. Ellos, indecisos y aterrados, comenzaron a acercarse. Pero justo cuando estaban a punto de conectarse, las sombras se arremolinaron y una figura emergió del resplandor. Era una mujer tallada en luz. Gabriel entrecerró los ojos. Era imposible. Pero, ¿mamá? La mujer sonrió tristemente. Gabriel, eres más fuerte de lo que piensas. La luz puede romper la oscuridad. Pero también hay verdades que debes conocer. Las sombras parecieron gritar en desesperación, y Gabriel se sintió atrapado entre dos mundos, la luz de su madre y la oscuridad de Clara. Lo que no sabes, continuó su madre, es que Clara es parte de nuestra familia. ¿Qué? Exclamó Gabriel, la confusión sacudiendo su mente. ¡Es imposible!, repetía, mientras buscaba en los ojos de su madre alguna respuesta. Tranquilo, Gabriel, todo tiene sentido. Clara es tu prima, por parte de la abuela. La oscuridad ha estado en nuestra sangre desde siempre. Ella es la razón por la que todo esto ha sucedido. La voz de su madre resonaba con una mezcla de tristeza y urgencia. La revelación golpeó como un rayo. La culpa, el miedo, todos los secretos nunca contados caían pesadamente en su pecho. Clara, que hasta entonces parecía ser la antagonista, comenzó a temblar. «No, no puede ser», murmuró, como si los nuevos conocimientos la desnudaran frente a ellos. ¿Esto es lo que querías, Clara?, preguntó Gabriel, su voz ahora llena de confrontación. ¿Qué ha llegado a ser el legado de nuestras familias? ¿Por qué no nos lo dijiste? Las luces se apagaron de nuevo y el gélido silencio se instaló en la sala. Clara dio un paso atrás, su rostro pálido como un lienzo. ¿Y si no tengo otra opción? Esta sombra es mi única manera de sobrevivir. Sin previo aviso, la habitación comenzó a temblar intensamente. Paredes crujieron y la oscuridad se arremolinó a su alrededor. Gabriel sintió que el suelo se desvanecía. ¡No!, gritó, extendiendo la mano hacia su madre, buscando su luz, su guía, pero las sombras se cernían sobre ellos, reclamándolos. «¡Podemos vencer esto juntos!», el grito de Gabriel resonó en la habitación. Pero Clara se había vuelto hacia la sombra, llamándola. El sacrificio estaba a la vista, pero no sabían de qué tipo. ¿Era un sacrificio de vida? ¿De alma? Y entonces, mientras Clara trataba de reclamar la sombra, un ruido ensordecedor retumbó a su alrededor. Un grito atravesado por una profunda desesperación. Las luces titilaron frenéticas, y una sombra más oscura que la noche se abalanzó. La última imagen que Gabriel retuvo fue la de su madre extendiendo la mano hacia él en una promesa de luz. Pero antes de que pudieran ser devorados por la oscuridad, un rugido atronador llenó el aire, sacudiendo cada rincón de la habitación. Las sombras se dividieron y de la oscuridad emergió una figura imponente. Era el director de la escuela, el mismo que había estado tan enigmático sobre los secretos del colegio. «¡Detente!», gritó, su voz reverberando por las paredes. El ambiente cambió instantáneamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, desconcertada, mientras el director se acercaba con determinación. La atmósfera se cargaba de intensidad, y todos quedaron paralizados, atónitos. «Tienes que comprender lo que está en juego, Clara. Es más grave de lo que crees», gritó, mirando a Gabriel. «Este edificio es un portal, una frontera entre este mundo y el siguiente. Y tú, Gabriel, eres la clave». El rostro de Gabriel se llenó de confusión. «¿La clave? ¿De qué estás hablando?».
Tu familia no solo ha cargado con un legado de sombras, han protegido un secreto. Eres el último portador de un poder ancestral, uno que puede cerrarlo para siempre o abrirlo. Pero, ¿qué significa todo esto? La desesperación apretó el pecho de Gabriel. Vio cómo las sombras lo miraban, esperando su reacción. «Tienes que decidir», continuó el director. «Una decisión que cambiará todo. Tu sacrificio podría llevar a todos a la libertad, pero también podría llevar a la destrucción». De repente, la figura espectral de su madre atravesó la sala, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y esperanza. «Gabriel, no podemos dejar que esto ocurra. La familia ha estado a cargo de este secreto durante generaciones. ¿Te imaginas lo que podría liberar?» «¿Liberar qué?», preguntó nuevamente, sintiendo que el peso de la verdad lo aplastaba. Pero antes de recibir respuesta, un grito resonó. Entre las sombras, una figura familiar surgió. Era su hermano menor, David, que había desaparecido hace años, perdido en un juego peligroso de sacrificio. «¡Gabriel! ¡Ayúdame!», chilló David, extendiendo sus manos hacia él, su voz llena de terror. «No puedo estar aquí. Esta sombra me atrapa». El mundo se paralizó. Gabriel sintió un nudo en la garganta. «¡David, no!», pensó con desesperación. «Tienes que salir de aquí». Pero antes que pudiera hacer algo, la sombra pareció cobrar vida. «Todo esto es solo el principio, Gabriel», resonó una voz familiar. Clara había cambiado. Su rostro ahora estaba cubierto de una risa que chillaba locura. «No solo tú eres la clave. Todos somos piezas de este rompecabezas». Gabriel frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». «Tu hermano es más importante de lo que crees. Ayudarte a salvarlo podría darme el poder que necesito. Y ese poder podría destruir a todos», explicó Clara, su mirada fría atravesando a Gabriel. «Siempre he querido ser quien controla la sombra, Gabriel. Y tú me lo entregarás». El horror llenó a Gabriel. «Clara, ¿estás hablando en serio?». «Por supuesto. Si no te unes a mí, entonces será el sacrificio de tu madre y tu hermano. Tienes que decidir cómo proteger a los que amas». Las sombras comenzaron a danzar, entonando su voz. Estaba tan claro ahora. El juego no era solo sobre él. Era un plan mucho más grande. La idea de que Clara, su compañera de toda la vida, fuera un traidor acechando desde las sombras, lo dejó expuesto. ¿Podría Tomás, Valeria y los demás ser parte de esto también? ¿Es un juego para ti?, preguntó Gabriel, su voz quebrada. ¿Lo estás disfrutando? La risa de Clara resonó siniestro. «Todo aquí es un juego, querido primo, y aún no has visto nada». Las luces parpadearon aún más violentamente. Gabriel sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La última imagen de su madre desapareció en la oscuridad y las sombras los devoraron, dejando solo su eco de risas. Gabriel sabía que necesitaba actuar rápido, pero la pregunta era: ¿realmente podía confiar en Clara? ¿Se atrevería a sacrificarse por su hermano y sus amigos? El peligro acechaba. ¿Sería él el héroe, el villano o un peón en la oscuridad que se avecinaba? La línea entre verdad y traición se desdibujaba, y con ello, la única realidad que quedaba era la incertidumbre de lo que vendría. Las sombras giraban a su alrededor, y Gabriel sintió que el tiempo se detenía. La risa macabra de Clara resonaba en sus oídos, entremezclándose con los gritos desesperados de sus amigos. «¿Quién será el primer sacrificio?», preguntó de nuevo, su voz llena de un deleite oscuro. El aire estaba pesado de tensión. Gabriel miró a sus amigos.
el terror reflejado en sus rostros, y supo que no podían dejar que esto sucediera. «Clara, no», gritó, «no puedes hacer esto. No puedes jugar con las vidas de los demás por tu propia diversión». La incredulidad en su voz se mezclaba con la determinación, pero Clara solo sonreía, su expresión fría y distante. Las sombras parecían moverse como si respondieran a su risa, alzándose con energía palpable. El caos comenzaba a consumirlos. Y entonces, en medio de la negrura, algo extraordinario ocurrió. Un destello de luz brillante iluminó la habitación, como un rayo atravesando la oscuridad. Las sombras comenzaron a retroceder. Clara se quedó quieta, sorprendida. Su sonrisa se desvaneció, pareciendo vulnerable. «¿Qué está pasando?». Gabriel sintió el cambio en el ambiente. Era como si una fuerza desconocida estuviera respondiendo a su intento de enfrentarse a la sombra. Se atrevió a dar un paso adelante, dejando atrás su miedo. «¡Debemos unirnos! Pon tus manos sobre las mías», dijo, buscando el apoyo de sus amigos. Ellos, indecisos y aterrados, comenzaron a acercarse, pero justo cuando estaban a punto de conectarse, las sombras se arremolinaron y una figura emergió del resplandor. Era una mujer tallada en luz. Gabriel entrecerró los ojos. Era imposible, pero «¿Mamá?». La mujer sonrió tristemente. «Gabriel, eres más fuerte de lo que piensas. La luz puede romper la oscuridad, pero también hay verdades que debes conocer». Las sombras parecieron gritar en desesperación, y Gabriel se sintió atrapado entre dos mundos, la luz de su madre y la oscuridad de Clara. «Lo que no sabes», continuó su madre, «es que Clara es parte de nuestra familia». «¿Qué?», exclamó Gabriel, la confusión sacudiendo su mente. «¡Es imposible!», repetía mientras buscaba en los ojos de su madre alguna respuesta. «Tranquilo, Gabriel. Todo tiene sentido. Clara es tu prima por parte de la abuela. La oscuridad ha estado en nuestra sangre desde siempre. Ella es la razón por la que todo esto ha sucedido». La voz de su madre resonaba con una mezcla de tristeza y urgencia. La revelación golpeó como un rayo. La culpa, el miedo, todos los secretos, nunca contados, caían pesadamente en su pecho. Clara, que hasta entonces parecía ser la antagonista, comenzó a temblar. «No, no puede ser», murmuró, como si los nuevos conocimientos la desnudaran frente a ellos. «¿Esto es lo que querías, Clara?», preguntó Gabriel, su voz ahora llena de confrontación. «¿Qué ha llegado a ser el legado de nuestras familias? ¿Por qué no nos lo dijiste?». Las luces se apagaron de nuevo, y el gélido silencio se instaló en la sala. Clara dio un paso atrás, su rostro pálido como un lienzo. «¿Y si no tengo otra opción? Esta sombra es mi única manera de sobrevivir». Sin previo aviso, la habitación comenzó a temblar intensamente. Paredes crujieron y la oscuridad se arremolinó a su alrededor. Gabriel sintió que el suelo se desvanecía. «¡No!», gritó, extendiendo la mano hacia su madre, buscando su luz, su guía. Pero las sombras se cernían sobre ellos, reclamándolos. «¡Podemos vencer esto juntos!». El grito de Gabriel resonó en la habitación. Pero Clara se había vuelto hacia la sombra, llamándola. El sacrificio estaba a la vista, pero no sabían de qué tipo. ¿Era un sacrificio de vida, de alma? Y entonces, mientras Clara trataba de reclamar la sombra, un ruido ensordecedor retumbó a su alrededor, un grito atravesado por una profunda desesperación.
Las luces titilaron frenéticas y una sombra más oscura que la noche se abalanzó. La última imagen que Gabriel retuvo fue la de su madre extendiendo la mano hacia él en una promesa de luz. Pero antes de que pudieran ser devorados por la oscuridad, un rugido atronador llenó el aire, sacudiendo cada rincón de la habitación. Las sombras se dividieron y de la oscuridad emergió una figura imponente. Era un hombre, no un espectro, sino su abuelo, el mismo que había estado ausente durante tantos años. ¡Detente! ¡Gabriel, escúchame!, gritó con una voz vehemente que retumbaba con desesperación. El ambiente cambió instantáneamente. ¿Qué haces aquí?, preguntó Clara, desconcertada, mientras el abuelo se acercaba con determinación. La atmósfera se cargaba de intensidad, y todos quedaron paralizados, atónitos. Tienes que comprender lo que está en juego, Clara. Es más grave de lo que crees, gritó, mirando a Gabriel. Este edificio es un portal, una frontera entre este mundo y el siguiente. Y tú, Gabriel, eres el elegido. La única manera de cerrar el portal es un sacrificio, pero no el que piensas. El rostro de Gabriel se llenó de confusión. ¿Qué estás diciendo? Tu madre ha protegido este secreto, una maldición de amor y dolor, pero ella no es quien tú creías. Esther no es tu madre biológica. Ella fue la que se ofreció como madre para protegerte de lo que realmente eres. ¿El qué?, murmuró Gabriel, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significa eso? Eres el último descendiente de una línea antigua que detiene la sombra. El sacrificio real, Gabriel. Eres tú. Las palabras salieron pesadas de los labios de su abuelo. Tu madre adoptiva te salvó, pero la verdad es que debes decidir ahora entre los que amas y la oscuridad que llevas en la sangre. El mundo se detuvo. Gabriel sintió el frío del terror meterse en su espalda. Todo lo que había creído, su vida, la razón de su existencia, estaba desmoronándose. La angustia llenó su pecho. «¡Mamá!», murmuró Gabriel. Su voz se quebró en medio de su confusión. «¿Qué significa eso? Todo lo que sé es mentira». Las luces parpadearon y las sombras comenzaron a moverse frenéticamente. Clara, ahora consumida por una mezcla de miedo y enfado, retrocedió. «¡No puedes hacer esto! ¡No puedo ser solo un peón en tu juego!», gritó. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Gabriel, abrumado por la oleada de la revelación, sintió un poder desconocido brotar de su interior. Una corriente de luz comenzó a rodearlo, y con un rugido de furia, la sombra se disipó momentáneamente. Es hora de decidir, Gabriel. El sacrificio debe hacerse, o todos los que amas perecerán, resonó la voz de su abuelo. Gabriel sintió el peso de la decisión aplastarlo. Estaba realmente dispuesto a sacrificarse. Y lo más inquietante,